Señor defensor, bueno, después de haber escuchado la presentación de las partes y estableciéndose que son las que dan para instalar dicha audiencia, este juzgador instala la misma y le va a dar el uso de la palabra al señor defensor para que haga su solicitud. Señor defensor, ¿tiene el uso de la palabra? Muchas gracias, su señoría. Sea lo primero manifestarle a su despacho que solicito de su estrado la garantía plena del derecho a la presunción de inocencia, en donde por principio universal del derecho, toda duda que se presente en el caso se debe resolver a favor del procesado, y esa premisa no es solo aplicable al momento de emitir un fallo, es decir, una sentencia, sino que es aplicable también a todas las demás decisiones dentro del proceso, sobre todo en algunas de importancia vital, como lo es las concernientes a la libertad de quien es sometido al poder punitivo del Estado, dado a ser la restricción de ese derecho a la libertad lo excepcional y no lo general. Basado justamente en ese principio, ruego desde ya a su despacho que se sustituya la medida de aseguramiento intramural que recae sobre mi defendido, el señor patrullero Héctor Fabián, por varias de las medidas no privativas de la libertad, o en su defecto, en caso de no ser acogida esa petición principal, se ordene de su parte la sustitución de la medida carcelaria por la detención en su sitio de residencia en el municipio de Rovira, Tolima, por ser ella suficiente para el cumplimiento de los fines, en especial cuando el día de hoy podrá ver usted, señor juez, que la tal participación de mi cliente en un hurto solo existe en el mundo de la imaginación y tal vez algún día en Netflix, porque se tornaría una película como aquí lo voy a evidenciar, es decir, algo que en el mundo real es imposible que ocurriera. Esta petición se sustenta en el artículo 318 de la ley 906, que es el que me legitima para hacer este tipo de peticiones de cambio de medida, donde se me exige presentar elementos materiales probatorios e información legalmente obtenida que permita mostrar que es procedente la sustitución que se pide, aclarando que a pesar de que lo más procedente sería una revocatoria de la medida, en esta oportunidad no estoy yendo a ese extremo, sino que estoy buscando una petición de un nivel intermedio, y por eso lo que se ruega es la sustitución en dos opciones, una principal y otra subsidiaria. Para tal efecto pongo de presente que entre los días 4 y 6 de diciembre del año 2020 se llevó a cabo ante el despacho del doctor Andrés Fernando Muñoz Quintero, juez 11 Penal Municipal de Control de Garantías de Cali, las audiencias preliminares de legalización de captura por orden judicial, la formulación de imputación y la solicitud de imposición de medida de aseguramiento en contra de 10 policías, entre ellos mi cliente, a quien pues se le enrostraron conductas como concierto para delinquir, en concurso con hurto calificado y agravado, en concurso con porte ilegal de armas y en concurso con homicidio agravado. Todo ello basado en que un subteniente de la Policía Nacional, es decir, un oficial, actuando como agente encubierto, habría elaborado una bitácora donde lo incluyó en la lista de policías delincuentes de Cali. Es decir, con esa imputación, tremendo bandido mi cliente hasta ese momento, con ese señalamiento. Y ante ese listado de delitos, pues el juez control de garantías le impuso una medida de aseguramiento intramural que actualmente se cumple en la cárcel de Villahermosa en la ciudad de Cali, porque consideraron para ese momento de diciembre del 2020 que es un peligro para la sociedad y se descartó la opción de una detención en el domicilio en virtud de la prohibición legal que trae la norma por tratarse de un hurto calificado. Sin embargo, pues se trata, Héctor, hace joven de mi mismo municipio, en Rovira, Tolima, y en los pueblos todo el mundo se conoce, su señoría, todos sabemos quién es quién, por lo que entonces asumí este caso al conocer qué tipo de persona es la que se está procesando e inicio una verificación de qué fue lo que pasó y encuentro tremenda y penosa sorpresa. Resulta, señor juez, que según la Fiscalía hay 10 hurtos en Cali con participación de igual número de policías, cuya misión es básicamente despejar el cuadrante para que se puedan cometer los hurtos. Es decir, no se señala que los policías vayan y hagan el atraco, sino que la misionalidad que tendrían en esos eventos de hurto es despejar la zona
que está bajo su dominio como patrullaje, y adicionalmente pues permitir o facilitar la huida de estas personas luego de cometer el hurto al alertar la presencia de alguna otra patrulla de la Policía Nacional, es decir, avisarle a los ladrones que salgan del lugar y de esa manera no sean nunca capturados en flagrancia. Esa es básicamente la hipótesis de la Fiscalía. Pues de esos 10 hurtos en total que se presentó por parte de la Fiscalía en ese mes de diciembre del 4 al 6, se señalan unas fechas puntuales, señor juez, como son hurtos cometidos el 28 de mayo del 2019, 12 de junio del 2019, 15 de junio del 2019, 26 de julio del 2019, 23 de agosto del 2019, 31 de agosto del 2019, 25 de noviembre del 2019, 15 de enero del 2020, 18 de enero del 2020 y 22 de abril del 2020. Ese día vendrá siendo el último hurto, a pesar de que pareciera ser que se cometían con intervalos de 1 o 2 meses máximo. La captura se realiza no en flagrancia, sino por orden judicial en el mes de diciembre, a pesar de que ya para ese momento llevaban cerca de medio año la presunta organización sin cometer ningún tipo de fechorías. Pero de estas fechas, su señoría, de estos 10 hurtos puntuales, la Fiscalía señala que mi cliente participó en uno solo de esos hurtos. En orden de fechas, en el segundo hurto, al que la Fiscalía precisamente por eso denomina segundo evento, y que se trataría de lo ocurrido el 12 de junio del 2019. Es decir, que la Fiscalía de los 10 hurtos solo dice que Héctor Fabián participó de la del 12 de junio, de ningún otro. Sin embargo, pues resultó imputando concierto para delinquir, pero bueno. Según la Fiscalía, la participación de mi cliente en ese evento es que precisamente haciendo patrulla con una persona a la que se refiere como apellido Cediel, eran los encargados del cuadrante, es decir, tenían que patrullar esa zona donde se cometió el hurto y sencillamente permitieron que se hiciera el hurto al despejar la zona. En otras palabras, fueron omisivos en su actividad policial y esa era entonces la participación, que además se acompañaba de prestar prendas policiales para que los ladrones, portando gorra de policía y chaqueta de policía, se hicieran pasar por policías, haciéndole creer a la gente que se trataba pues como de una especie de allanamiento y así entrar a las casas y robarlos más fácil. Eso es lo que según la Fiscalía hizo mi cliente para ese único evento del 12 de junio del 2019. Además de ello dice que la Fiscalía que mi cliente prestó el armamento para el atraco. Entonces que por eso le genera también una imputación de que por porte ilegal de armas. Y fuera de eso, que como mi cliente, que participó en ese hurto de esa manera en que ya lo acabo de exponer, es la hipótesis de la Fiscalía, no la mía, que se hizo el hurto y que él no recibió completo lo que le correspondía en temas de repartición del botín por aquel rol de haber despejado el cuadrante. Entonces que se asesinó a un señor de nombre Locumí, a quien habría citado mi cliente a comer pan a las 12 de la noche, para que así otra persona lo asesinara, es decir, como se entiende que lo entregó a los sicarios. Esta muerte supuestamente generada porque mi cliente, repito, no recibió el botín que le correspondía por el hurto en el que había participado. Pues bien, resulta que el comandante de la Policía Metropolitana de de Cali, esta primera parte, señoría, pues lo que busca es generarle un contexto de en qué circunstancias se impuso la medida. Ahora sí, entonces paso a decir qué es lo que se recolectó por parte de la defensa que ataca eso que ocurrió en diciembre. Pues le decía que el comandante de la Policía Metropolitana de Cali, no el auxiliar de la Guardia, ni el secretario de la estación, ni la señora del aseo en el comando, sino el comandante de la MECAL, un servidor público con más de 30 años de carrera, es decir, se entiende una persona supremamente seria y madura. Habló de general Juan Carlos Rodríguez Acosta. Me certificó el pasado 17 de marzo del 2021, con el oficio número S-2021-04842 Dispo 3 Stock 2-1.10, que tiene efectivamente su rúbrica, cuáles fueron los turnos y la situación administrativa que tenía puntualmente el patrullero que represento en cada una de las 10 fechas de comisión de esos hurtos. Y es ahí donde encuentro que en unas fechas andaba de vacaciones,
en otras estaba era descansando y en otras fechas estaba apoyando el servicio de presidencia. Es decir, que cuando Iván Duque o su familia llega a la ciudad de Cali, pues debe generarse un dispositivo de seguridad y ese es el famoso servicio de presidencia, el apoyo a aquel lugar. Es decir, que mientras la fiscalía dice que hay una banda dedicada a hacer esos 10 hurtos, mi cliente andaba en cosas totalmente distintas, nada que ver con andar patrullando los cuadrantes donde se presentaban esos hurtos. Por lo que la inferencia razonable sobre la que se construyó la medida de aseguramiento desaparece en el sentido en que el patrullero no puede despejar una zona en la que sencillamente no se encuentra porque todavía la defensa no ha podido verificar si es que hace el único colombiano que tiene esa posibilidad de estar en dos lugares al mismo tiempo, cosa que no creo. Ahora bien, como la fiscalía liga a mi cliente es con el hurto exclusivo del 12 de junio del 2019, pues en general nos dice que en esa fecha mi cliente realizó, abro comillas, segundo turno y primer turno de vigilancia, cierro comillas. Pero para evitar que nos preguntemos en esta audiencia qué es eso de un segundo turno y qué es eso de un primer turno, pues en general, a renglón seguido en su misiva, explica que eso quiere decir que su horario de trabajo para esa fecha inició a las 06:30 horas, es decir, 6:30 de la mañana, y fue hasta las 13 horas, a la 1 de la tarde, y que retornó a trabajar nuevamente de las 21 horas, es decir, de 9 de la noche, de ese 12 de junio, hasta las 6:30 am del día siguiente, es decir, del 13 de junio del 2010. Si el hurto, su señoría, se hubiera cometido a la madrugada del 13 de junio del 2019, yo no estaría pidiendo esta audiencia porque no vendría aquí a pasar vergüenzas. Uno podría decir que la hipótesis de la fiscalía podría ser cierta, porque como se indica en la página 23 del escrito de acusación del que le corrí traslado como información legalmente obtenida, desde el hurto como tal, desde el domingo corrí traslado de ese documento, el hurto fue a las 5:20 de la mañana, a esa hora empezó el evento delictivo. Y entonces, pues si el hurto hubiera sido el 13, mi cliente al estar haciendo turno hasta las 06:30 de la mañana, pues uno dice, claro, las 5:20 están dentro de ese lapso de tiempo del turno. Se podría pensar entonces que efectivamente Héctor despejó la zona de los bandidos porque estaba en turno en ese sector. Pero resulta que el hurto no fue el 13 de junio, sino el 12. Y como lo indiqué, ese día mi cliente empezó turno a las 06:30 horas, es decir, cuando ya se había cometido el hurto, por lo que entonces no podía entrar a despejar a las 5:20 de la mañana una zona que no estaba patrullando porque ni siquiera había llegado al cuadrante. Y además, el hurto se comete, según se puede usted verificar, señor juez, en el escrito de acusación del que, repito, corrí traslado, en el barrio Gran Limonar. Y mi cliente ese día 12 de junio no solo no había llegado al cuadrante, sino que el cuadrante que le tocaba patrullar era el del barrio La Hacienda y el barrio Prado del Limonar. Es decir, no coincide ni siquiera la zona del hurto con la zona del cuadrante. El barrio de Gran Limonar sí ha tenido que ser patrullado en otras fechas por parte de mi cliente, como lo certifica el general. Por ejemplo, que lo patrulló el 26 de julio del 2019 y también el 25 de noviembre del 2019, pero resulta que el hurto en ese barrio no fue en esas fechas, sino fue, repito, 12 de junio. Y ese día se insiste, ni siquiera había recibido turno. Por lo tanto, es imposible que se pueda cumplir con esa hipótesis de la fiscalía porque no puedes despejar un sitio en donde no está. Esto significa, señor juez, que la certificación del general destruye por completo esa posibilidad de que mi cliente hubiera podido participar del hurto, tan siquiera avisando de la presencia de otros policías. ¿Por qué? Porque si no ha recibido turno, mucho menos ha recibido el radio de comunicaciones para al menos enterarse que está reportando la ciudadanía a través de la línea 123 de emergencias. Esto a su vez significa que, al igual que en uno de los principios del derecho, lo accesorio corre la suerte de lo principal. Se puede decir aquí que si no participó del hurto por ser algo imposible, pues mucho menos tendría por qué andar envuelto en un presunto homicidio de quien, según la fiscalía, repartió mal el botín del hurto y que por eso fue que generó que mi cliente lo entregara para que lo matara. Alguien podría pensar, es que como era miembro de la banda, entonces podía reclamar que le dieran platica cada vez que se hacía un hurto. Pues resulta que eso sería ridículo, porque si se supone que era miembro de la banda, ¿por qué la fiscalía no lo vinculó sino a un evento de un total de 10 hurtos? ¿O era que él era solamente un supervisor o alguna situación? Pues eso no se ventiló en la imputación.
o que trabajara ad honorem, pues mucho menos podría creerse eso. Esa no fue la única verificación, su señoría, que se realizó con el general comandante de Cali, sino que además, como la fiscalía afirma que mi cliente prestó una gorra y las chaquetas para ese hurto, es decir, que tuvo varias modalidades de participación en ese evento, pues se hizo una verificación de cómo se entregan las prendas militares a los policías. Eso no es como ir como un político en un barrio pobre en campaña que va repartiendo mercados sin ningún control, sino que la policía es una entidad certificada en calidad que tiene unos sistemas y en esos sistemas registra las dotaciones que entrega. No solo de qué entrega, sino en qué fecha lo entrega. Y es así como aparece en la certificación que a mi cliente le han dado solamente 3 gorras en su vida institucional. Gorras que se conocen puntualmente como beisboleras, porque parecen la gorra de béisbol, es decir, por el esquema, es el reemplazo de una que antes se llamaba la goleana. Es lo que conocemos popularmente nosotros como una cachucha, pero que en la policía se llama beisbolera. Aparece que ha recibido 3. La primera se la dieron el 15 de abril del 2014, 5 años antes del hurto. Como esas gorras se destiñen tan feo por estar al sol y al agua todo el día, en el turno del policial no lo hace bajo la sombrita, sino en la calle. Reciben además sudor permanente en un clima como el de Cali. Le tuvieron que dar otra el 24 de junio del 2015 y le asignaron la que entre comillas llamo la más nueva, el 21 de diciembre del 2016, casi 3 años antes del hurto. Esto significa que a mi cliente ni en el 2017, ni en el 2018, ni en el 2019, año del hurto, le dieron dotación de gorras. Entonces, ¿cómo se supone que el patrullero puede andar prestando gorras si no le daban ni a él? Porque lleva 3 años con la gorra más nueva, que en realidad era una gorra ya vieja del año 2016, y es la que tiene que usar para sus turnos. Entonces, ¿qué va a prestar si ni a él le asignan? Pero como también se supone que mi cliente prestó chaquetas policiales para que los ladrones a los que supuestamente les despejó la zona se disfrazaran de policías, pues se certificó también por parte del general Juan Carlos Rodríguez Acosta que el patrullero que represento, abro comillas, no registra ninguna entrega y o asignación de este elemento, cierro comillas. Pero señala además el alto oficial por qué es que un policía en Cali, como mi cliente, no tiene chaquetas asignadas. No es un tema de pobreza institucional en temas de presupuesto, sino que lo dice de la siguiente manera, abro comillas. Es pertinente indicar que la chaqueta se entrega como elemento de dotación de acuerdo al clima de la región donde labora el uniformado. Para este caso no aplica, teniendo en cuenta que en la Policía Metropolitana Santiago de Cali prevalece el clima cálido, por lo que el elemento que se asigna para la prestación de servicio de policía es chaleco reflectivo, cierro comillas. Esto significa que si hace no tenía ni chaqueta para él porque nunca se la han asignado, pues entonces, ¿qué es lo que va a andar prestando? ¿Cómo va a prestar chaquetas si a él nunca le han entregado un elemento de esos de dotación? Ah, bueno, pues es que de pronto él las compra para prestarlas. Sería algo más ridículo todavía. Pero en este caso se supone que nos tenemos que guiar de lo que dicen los reportes de la policía, y es que esta persona no ha recibido nunca la asignación de una chaqueta. Entonces, pues quiere decir esto que se descarta por completo esa hipótesis de la fiscalía, que le quedó mal el positivo al ente acusador. A menos que ahora me salgan con que en la fiscalía confunden un chaleco con una chaqueta, y ahí sí, como dice un término popular, apague y vámonos, porque me tocaría entrar a explicar que una cosa tiene mangas y la otra cosa es sin mangas, y eso pues en realidad ya creo que a ese extremo no hay que llegar. Se suma a ello, su señoría, que como la fiscalía señala en su inflada imputación el porte ilegal de armas, porque se supone que mi cliente entonces prestaba el arma para que hicieran el atraco, pues entonces se verificó también con el general si es que mi cliente es de los que reclama armamento y no lo entrega. Y claro, si eso es así, pues podría ser más probable que resulte prestando la pistola a algún pillo. Ello en atención, su señoría, que tocaba verificarlo porque en ocasiones es de conocimiento público que cuando se dispara la inseguridad en el país, más de lo normal, se presentan casos que mediáticamente se conocen como el plan pistola, que es el sicariato sistemático de policías. Entonces los mandos de la Policía Nacional autorizan al personal que permanezcan
con el arma de fuego, es decir, que en vez de entregarla cuando terminan el servicio, se la lleven para la casa por si en el desplazamiento le sale algún bandido, puedan defenderse. Esa medida de protección que se adopta ocasionalmente en la policía, pues a veces también la tienen que suspender porque se han presentado casos también de connotación nacional en donde estando en su residencia los uniformados resultan suicidándose por algún tema personal, pasional o cualquier otra situación, o asesinando a la pareja en un caso de violencia intrafamiliar. Como eso ocurre, pues tenía que verificarse por parte de la defensa si de pronto en Cali se estaba aplicando esa medida de protección a los policías de llévese el arma para la casa y que de pronto la prestara. Esto entonces no lo cuento como un tema de farándula aquí, sino porque es algo que suele ocurrir y que en mi condición de ex policía tengo el conocimiento de ello y quise verificar. Pues entonces, como estas situaciones de potestad de cada comandante, le pido al comandante de Cali que me diga si para la fecha de los hurtos el patrullero tenía su arma de dotación de manera permanente o si por el contrario la reclamaba al comienzo del turno y la entregaba al final del turno. Pues resulta que para el caso puntual del único evento que se enrostra, el del 12 de junio del 2019, aparece que mi cliente reclamó el arma de dotación a las 06 horas con 39 minutos y 25 segundos y la devolvió a las 13 horas con 20 minutos y 27 segundos. ¿Por qué esa hora pues tan explícita, ¿no? Con segundos. Porque es que en Cali, por la cantidad de policías, esa metropolitana está un poco más avanzada y no se entrega con minuta física, sino con lectura de iris. Es decir, el policía pone el ojo allá y lo detecta los datos personales y le registra el momento en que reclama el arma. Por eso en ciudades como Cali, por ser una metropolitana tan grande, tiene ese avance y por eso nos da hasta el segundo en el que se reclama. ¿Qué significa esto, su señoría? Pues que para mi cliente no aplicaba a su favor una medida de protección de mantener el arma de fuego en forma permanente para su seguridad, sino que la tenía que reclamar y devolver. Por lo tanto, uno no puede prestar a las 5:20 de la mañana, el 12 de junio, un arma que resulta reclamando a las 06:39 horas, porque el tiempo va hacia adelante, no puede devolverse. Por lo tanto, es imposible que mi cliente hubiera podido prestar un arma que ni siquiera portaba porque reclamó fue a las 6:39 y el hurto, repito, fue a las 5:20. Pero además, tampoco pudo prestarlas en los otros eventos de hurto de la presunta banda a la que pertenecía, porque el señor general también expone día a día en cada una de las fechas de hurto a qué hora se reclamó y se entregó el respectivo armamento, para mostrar que nunca, durante todo el tiempo en que la banda presuntamente operó, mi cliente no tenía cómo andar prestando su arma. En ese orden de ideas, señor juez, con el respeto que la Fiscalía se merece, sobre todo porque quien hizo la imputación de cargos es el mismo fiscal que está involucrado en la captura de otro fiscal por recibir 100 millones de pesos para darle manejo a un caso, considero que aquí estamos, repito, lo digo con el mayor de los respetos, ante lo que sería un falso positivo judicial orquestado por un subteniente de la policía que inició una cacería de brujas en su equipo de trabajo y organizó unas bitácoras al como caigan y engañó a la Fiscalía haciéndole creer a ciegas que unos policías, entre ellos hablo del que hice la verificación de participó de unos eventos delictivos en los que por simple lógica y sentido común se determina con este certificado que era imposible ocurrir. Lamentablemente la Fiscalía no hizo esa verificación que había podido hacerse como lo hizo esta defensa con un simple derecho de petición y obtener un documento de magna importancia que permitiera evitar que por un señalamiento del subteniente en una bitácora que se cae de su propio peso, porque a menos que el subteniente ahora diga la verdad y sea el general de la policía como comandante el mentiroso, pues se hubiera podido evitar que esta persona se vinculara al proceso. Esto entonces, como quiera que este debate hay que darlos en juicio oral, esta audiencia no es un mini juicio, pero la Fiscalía con el escrito convocó a mi cliente a ese escenario de juicio y mi cliente está vinculado al proceso formalmente con esas bitácoras que son reprochables. En todo caso, no puedo desconocer que existen y por lo tanto es que llego a esa conclusión de que abandono los extremos y busco un punto intermedio en cuanto a la medida cautelar de este proceso. Es decir, a pesar de que ese documento me da para pedir una revocatoria, lo que hago es buscar ese punto intermedio de decirle, señor juez, mantengo la medida cautelar, pero pues cámbiela, es decir, sustitúyala por una detención, por una restricción que no sea la detención intramural, cámbiala por una serie de medidas restrictivas
que también limitan derechos, pero que son más justas frente a ese nuevo escenario que nos plantea este documento traído a su estrado. Esas medidas son puntualmente la del numeral tercero, que consiste en que mi cliente tenga la obligación de presentarse periódicamente ante las autoridades. Ya su señoría determinará ante qué autoridad e incluso la frecuencia de esas presentaciones. Sin embargo, si su señoría ordena que sea todos los días, no tenemos ningún inconveniente de que sea así, que todos los días llegue ante su despacho o ante la fiscalía y se registre en alguna minuta de que ahí está presto, dispuesto, sin ningún inconveniente. Es decir, que habría un monitoreo permanente de dónde está y qué está haciendo esta persona. También podría ser esta acompañada la del numeral 4, consistente en la obligación de observar buena conducta, al punto que se debe registrar en el acta de compromiso que ante cualquier queja de la comunidad o señalamiento similar o cualquier denuncia que pueda llegarse a hacer en su contra o que aparezca en alguna nueva bitácora o cualquier otra situación por mínima que sea, se le revocaría la sustitución. Esta medida podría ir acompañada además por la obligación de reportarle a la Fiscalía General de la Nación cada vez que le sea asignada un elemento de dotación, dado a que la conducta enrostrada pues tiene relación con ese supuesto préstamo de gorras y chaqueta. Entonces, si le asignan una chaqueta, debe correr, avisarle a la Fiscalía, mire, esta es mi chaqueta, esta es la numeración, me la acaban de entregar. Esos tipos de reportes hacen parte de las medidas, de las obligaciones que podría tener ese tipo de imposición de medidas. Adicionalmente, la de rechazar cualquier asignación permanente de arma de dotación, es decir, que aun cuando la policía llegue a ordenar esa medida de seguridad a la que me referí y expliqué ampliamente en minutos anteriores, pues que en este caso rechace esa medida de protección para evitar que pueda tener en momentos distintos a los de su servicio arma de dotación bajo su custodia. Y también podría acompañarla su señoría de la del numeral 7, la prohibición de comunicarse con determinadas personas. Esto sería puntualmente tanto la víctima del presunto hurto, a quien no pude relacionar en mi escrito porque pues no está ni su correo electrónico ni teléfono de ubicación en el escrito, como también a los familiares de esta persona, y adicionalmente la prohibición de que tome contacto con sus coacusados o coimputados en este momento. Es decir, con todo aquel que tenga alguna participación en el proceso, incluyendo testigos, funcionarios de policía judicial. Aspecto que no podría considerarse como una limitante al ejercicio del derecho a la defensa, porque para eso tiene un defensor contractual que puede hacer ese tipo de contactos, los cuales, para evitar algún tipo de suspicacia, siempre se informarían de ellos a la Fiscalía General de la Nación. Es decir, que con el compromiso de que si necesito hablar con la señora Doris, creo que se llama la del hurto, yo le informaría a la Fiscalía que tendría contacto con ella para que esto haga parte de los compromisos de las no privativas de la libertad. Medidas que conocemos están enlistadas en el literal B del artículo 307 y en donde se señala que el señor juez tiene además amplias facultades para imponer precauciones que aseguren su cumplimiento. Y entonces, como la norma lo deja así abierto, amplias facultades para imponer precauciones, pues dentro de esas facultades abiertas que genera el legislador, pues el señor juez puede además decidir que el patrullero investigado deba realizar actividades diferentes a la de patrullar cuadrantes, para lo cual el comandante de la unidad, como medida cautelar, deberá asignarle otro tipo de labores. Esta medida sería supremamente ideal, en tanto que el señor juez, con las facultades que le estoy exponiendo, no estaría ordenándole al comandante de la MECAL que lo quiere ver haciendo un cargo puntual, es decir, no estaría reemplazando pues al jefe de talento humano haciendo traslados, sino que le está diciendo al general que mientras dura el proceso, el funcionario investigado, el mismo al que ese general le expide el certificado, le debe restringir una actividad en particular de toda la cantidad enorme de actividades que puede desempeñar un policía. ¿Cuál? La de patrullar cuadrantes mientras se adelanta el proceso, que lo ponga a hacer cualquier otra cosa. Significa esto que el comandante de la policía MECAL conservaría su discrecionalidad como jefe de policía de ponerlo a cumplir centenares de actividades. ¿Como cuáles? Como la de comandante de guardia, es decir, puesto fijo en un callo en una estación, como requisa en la entrada de una unidad militar, como policía de turismo, como policía ambiental allá en el Cerro de Cristo que tienen en Cali, como fuerza disponible, que es un grupo numeroso de los que asumen los eventos como partidos de
de fútbol, ferias y cuanto evento se presenta de aglomeración. Podría incluso ponerlo a hacer actividades en el SMAT, podría ponerlo de hombre de protección, es decir, de los que prestan acompañamiento a quienes tienen algún esquema de protección. Es decir, señoría, le pongo esto a manera de ejemplo de que usted no estaría limitando las facultades del comandante de la policía porque lo que hay son actividades para desarrollar. Esta petición principal de sustitución de medida intramural por no privativas de la libertad no tienen ninguna restricción legal ni jurisprudencial, es decir, las conductas enrostradas no dicen de ninguna manera que no se puedan aplicar a este tipo de casos. Ahora bien, si a pesar de ese elemento material probatorio, no se trata de cantidad sino de calidad, es un elemento pero muy contundente, si a pesar de él su señoría considera que las medidas privativas de la libertad, no privativas, no le parecen suficientes, que le parece que ellas no darían pues una efectividad, pues entonces, y considera que debe mantenerse esa privación de libertad de mi cliente, pues le ruego entonces que esa detención sea ya no en la cárcel de Villahermosa, sino en su sitio de residencia familiar en el municipio de Rovira, Tolima, a 2 cuadras de donde vive la defensa, en la dirección que reposa en el certificado de registro de instrumentos públicos del 6 de marzo del 2021, de que corrí traslado y que corresponde al bien inmueble con matrícula 350-100, donde figura como propietaria la señora María Luz. ¿Quién es esa señora? Esa tal María Luz, la mamá del procesado, señor juez, tal y como está referenciado en el escrito de acusación. Lo que significa que no es una casa en donde hoy está y mañana no está, sino que es la residencia de familiar, es decir, de la progenitora del procesado, y que en las diferentes anotaciones, un total de 9, se puede ver que siempre esa casa lleva hartos años a cargo de María Luz, es decir, que hay un arraigo de esta persona con esta población. Al ser una dirección ubicada en el municipio de Rovira, Tolima, no solo se garantizaría que este defensor, que reside en la misma población, pueda tener contacto directo con el procesado, es decir, se pueda formar una estrategia defensiva, sino por la situación que voy a ponerle presente, su señoría, hasta hoy le veo la cara a mi cliente porque por las restricciones del COVID el IMPEC me ha impedido el acceso a la cárcel, sino que además, su señoría, esta medida que no solo garantizaría ese derecho a la defensa de trabajar en equipo con material y técnico, sino que además el procesado no tendría forma alguna de llegar a incurrir en una conducta de similar naturaleza a las que le son endilgadas, en tanto que no podría patrullar Cali, porque pues Rovira está en otro departamento. Tampoco podría venir a decirse que es que en Rovira puede patrullar y entonces ahora los hurtos van a ser en Rovira. No, porque si está preso en su casa no puede prestar servicios de policía. Y como el decreto 806 del 4 legislativo del 4 de junio del 2020 señala que la vigencia de ese decreto va hasta el 4 de junio del 2022, nos queda más de un año de vigencia del decreto. ¿Qué significa esto? Pues que todavía lo que tenemos por delante es virtualidad. Situación que se expone porque, con el objetivo de mostrar que no afectaría en nada su juzgamiento porque sus conexiones serían a través de canales virtuales. Recordemos que las medidas no carcelarias, es decir, no intramurales, tendrían los mismos efectos de protección para la sociedad, ya que, por ejemplo, en el caso de la domiciliaria, que es la que se pide de manera subsidiaria, las puertas de la casa asumen el rol de rejas, al punto que ni salir a la calle, a la tienda, al parque puede, porque en el momento en que abandone el lugar de residencia, incurriría además en la conducta de fuga de presos, que haría más difícil su situación, y pues tengamos visto que el artículo 316 es claro en indicar que, abro comillas, si el imputado o acusado incumpliera alguna de las obligaciones, no todas, sino al menos una, impuestas al concederle la detención domiciliaria a petición de la Fiscalía o del Ministerio Público, el juez ordenará inmediatamente su reclusión en establecimiento carcelario. Es decir, que la sustitución que aquí se pide sería una flexibilización de la medida cautelar a prueba. ¿Por qué a prueba? Porque no es definitiva. Si incumple alguna obligación, inmediatamente se le puede revocar. Y entonces, pues retornaríamos a ese estado inicial de la medida más drástica, por lo que entonces de concederse la petición de la defensa, sea la principal o la subsidiaria, y de llegarse a evidenciar que esas medidas están siendo insuficientes, se aplica ese 316 y fácilmente mi cliente otra vez para la cárcel. Por lo tanto, le ruego a su estrado conceder lo pedido.
Dice propiamente el artículo 314, su numeral primero, que la detención preventiva en el establecimiento carcelario puede sustituirse por la del lugar de residencia cuando la misma se muestre suficiente, ¿no? Y para eso pues debe tenerse en cuenta el entorno del procesado. Pues aquí el entorno tenemos una persona que tiene arraigo, que además está sentado desde el mes de diciembre, que es una persona que carece de antecedentes, que fuera de eso, su señoría, pues ha quedado en duda que haya tenido alguna participación en esos hurtos por la certificación que emite el general, que adicionalmente, su señoría, pues de todos los eventos, de 10, solamente se le enrostra uno, que sería el segundo en fechas, el del 12 de junio, y esto significa que en los 8 hurtos siguientes en esa línea del tiempo no tuvo la más mínima participación, al punto que el último hurto es del 22 de abril del 2020, y 6 meses después, que es cuando se produce la captura, no había ocurrido ninguna novedad. No existe ningún elemento material probatorio por parte de la Fiscalía desde esa fecha de diciembre que evidencie que las personas objeto del proceso están siendo de amenazas o alguna otra situación que obligue a que esa restricción sea tan invasiva. Y por lo tanto, entonces, su señoría, pues considero que no existe ninguna restricción para que se le pueda dar esta medida acá. Si bien es cierto, el parágrafo de ese 314 señala una prohibiciones en donde se enlista justamente el hurto calificado y el hurto agravado, pues ha quedado claro aquí que ese hurto sería imposible de cometer y por lo tanto, bajo ese elemento material probatorio, es que la Fiscalía puede permitir esa medida de esa manera, en tanto que ese hurto quedó fuertemente golpeado a la posibilidad de su ocurrencia. También le informo a su señoría que bajo esta investigación también se está surtiendo una investigación disciplinaria, de los cuales los agentes de policía van a ser judicializados disciplinariamente. Esta fiscalía ya ha entregado los elementos materiales probatorios para que esto sea una realidad, su señoría, y para, o sea, desmantelar esta banda, porque no hay derecho, su señoría, que la misma autoridad de la policía con esta víctima, yo no quiero victimizar a esta señora, pero esta víctima se vio inmersa en un hurto a las 5:30 de la mañana, donde todo estaba orquestado, donde todo estaba planeado, su señoría. Entonces, para mí, existe ese peligro para la seguridad de la sociedad. Yo no he descubierto elementos materiales probatorios, su señoría, porque no es deber mío de la Fiscalía descubrir de elementos materiales probatorios, pero sí el escrito de acusación creo que lo tiene usted, señor juez de garantías, que yo sé que usted es un juez de control constitucional, un juez honorable, en la cual tomará la mejor decisión, su señoría. Como el concierto para delinquir, inclusive para mí era grabado, pero lo dejaron en un concierto simple, con el aumento del inciso tercero, que se aumenta por ser ellos policías, pero para mí era grabado. Pero bueno, lo dejaron simple con el aumento del inciso tercero. El agente encubierto logró, junto con la policía, desmantelar esta banda. Y no es ningún falso positivo, doctor. La Fiscalía General de la Nación es muy seria. Y nosotros, como los ciudadanos de a pie, porque yo soy una ciudadana de a pie, yo estoy representando la verdad, la justicia y la reparación. Esa es la función de la Fiscalía General de la Nación. Entonces yo le pido a usted, su señoría, le solicito de manera comedida, y lo mismo a la representante del Ministerio Público, que se pronuncien sobre esta situación que está pasando en la ciudad de Cali. Y que no podemos permitir que esto continúe. Y hemos frenado esta situación. En febrero se presentó el escrito de acusación y desde marzo esta ciudadana, la que está aquí, está asumiendo esta investigación. De una manera honesta, leal y transparente, su señoría. Me opongo rotundamente a lo que ha planteado la defensa, su señoría. Hasta aquí la fiscalía. Voy a darle el uso de la palabra a la señora procuradora para que se manifieste sobre esta solicitud.
realizada por el señor defensor, que está solicitando una sustitución de medida o un cambio de medida por una no privativa de la libertad. Entonces, señora procuradora, tiene el uso de la palabra. El señor abogado en su petición ni siquiera nos hizo referencia a los hechos y a los fundamentos que tuvo en cuenta el juez de control de garantías, el primer juez, para ordenar una captura en contra del ciudadano. No le asiste razón al señor defensor en manifestar que por el hecho de que el señor Héctor Fabio Acevedo Basto hubiera estado de turno en las horas que él manifestó y que certificó la Policía Nacional, fuera imposible su participación en esos hechos. No sé de dónde obtiene esa imposibilidad el señor defensor. Y que por ese hecho también él había destruido por completo la inferencia razonable que dio lugar a la imposición de la medida. De acuerdo a las certificaciones emitidas por la policía, en el horario del hurto no estaba de turno. Pero que eso dé lugar a la imposibilidad de que el ciudadano haya participado del hurto, ninguna regla de la lógica, ninguna regla de la ciencia, ninguna regla de la experiencia, ninguna ley de la sana crítica da lugar a hacer esa argumentación. Pues por lo menos para esta delegada del Ministerio Público eso es imposible. No es posible hacer la conjetura a la cual llega el señor abogado de que por el hecho de que el ciudadano Héctor Fabio estuviera de turno, se hace entonces automáticamente imposible su participación en el hurto, se hace automáticamente imposible que haya participado del homicidio, se hace automáticamente imposible que los hechos hayan sucedido como lo refirió la Fiscalía en la audiencia de imposición de la medida de aseguramiento. Y que se haya destruido por completo. ¿Destruido por completo qué? Ni siquiera sabemos qué fue lo que se destruyó por completo. En el escrito de acusación aportado por el señor defensor dice que hay una bitácora. Y la Fiscalía nos ha referido que hay una bitácora de un agente encubierto que refiere cantidad de elementos que dieron lugar a la imposición de la medida de aseguramiento. De eso no habló el señor defensor. Y eso era lo que tenía que haber venido a demostrar, que lo que dice la bitácora o las bitácoras, que lo que dice el agente encubierto, que lo que dice la investigación de la Fiscalía no es cierto. Y con los elementos materiales probatorios aportados no es suficiente inferir razonablemente nada. ¿Qué se puede inferir? Que él, en ese horario que ha referido las certificaciones de la policía, estaba de turno. ¿Qué hizo en el resto del tiempo? No lo sabemos. Aquí lo único que está demostrado con esos elementos materiales probatorios es que el señor estaba de turno en un horario determinado, que los hechos ocurrieron en otro horario determinado y que la Fiscalía tiene elementos materiales probatorios. Yo lo puedo inferir razonablemente porque un juez de la República ordenó una captura y con base en esos elementos, otro juez de la República ordenó la imposición de una medida de aseguramiento. Y en el escrito de acusación refieren esos elementos como parte de la acusación que la Fiscalía está haciendo y para nada se ha destruido esa posibilidad, esa inferencia razonable por el hecho de que el señor estuviera de turno en un horario determinado. No existe esa imposibilidad que refiere el doctor Daniel Neira Ríos con fundamento en el sistema de valoración probatoria de la sana crítica, la imposibilidad de que el señor haya participado en esos hurtos, la imposibilidad de que haya tenido a su alcance unos elementos de dotación, la imposibilidad que haya participado en el hurto, la imposibilidad que haya participado en el homicidio. Esos elementos materiales probatorios no son suficientes para ello. Le asiste razón a la Fiscalía de que esos elementos materiales probatorios los podrá utilizar el señor procesado a través de su abogado para
el momento del debate probatorio, en donde va a tener un juez de la República de manera respetando el principio de inmediación y bajo la contradicción, bajo la controversia, porque ese es la filosofía del sistema acusatorio, no que cada una de las partes presente elementos materiales probatorios y de manera folclórica diga que con esos elementos materiales probatorios se destruye por completo otro elemento material probatorio que ni siquiera conocemos. Eso no es así. El sistema acusatorio exige la publicidad, la contradicción, la inmediación, y será ese el momento procesal, el juicio oral, en donde tendrá la posibilidad el señor Héctor Fabián, a través de sus abogados, poder demostrar su inocencia, si es que es una persona inocente. Entonces, no es posible, señor juez, legalmente acceder a la petición elevada por el señor defensor, por lo cual le solicito negar esta petición. Muchas gracias. Luego de haber escuchado a la gente del Ministerio Público, considera este juzgador que son las 12:13 del mediodía. Tiene otra audiencia ahora después de almuerzo. Entonces, suspender esta audiencia y continuarla para el 15 de abril a las 3:30. Escúcheme, su señoría, ¿para el 15 de abril a qué horas? 13:30. Su señoría, me permito expresar que la audiencia de formulación de acusación de este mismo proceso inicia a las 13:30 horas. Por lo tanto, no podríamos participar de esta diligencia, en tanto que los mismos que aquí estamos convocados estaríamos presentes desde ese momento en sede de audiencia. Y adicionalmente, a partir de las 15 horas, tengo la continuación de una audiencia preparatoria ante el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Cúcuta Norte de Santander, que fue fijada, no tengo la fijación, bueno, eso fue como en febrero, y el radicado es 2015-00454, es decir, que por más de que el señor juez de Cali fuera muy ágil en la acusación, me recibe inmediatamente una audiencia preparatoria. No sé si en horas de la mañana, yo tengo una lectura de fallo a las 11 de ese mismo 15, pero entre 8 y 10 o 8 y 11 cuento total con el espacio. Su señoría, qué pena, pero pues es mi deber manifestarle esa imposibilidad, toda vez que en caso de que sea negada la petición, de entrada pongo de presente que siempre recurro a las decisiones que me son desfavorables. Mario, por favor, puedes buscarte otra fecha para ver. Lo que sucede es que nosotros también tenemos programada audiencia en la mañana, tenemos todos los días, entonces buscamos espacios. ¿Oye? Mario. Gracias, su señoría, sí yo le escuché, es que pues lamentablemente como tuvimos la Semana Santa, eso represó cualquier cantidad de diligencias y por eso abril es uno de los meses como más apretaditos. Mario, ¿me escuchas? El viernes 16 de abril a las 8:30 de la mañana. Doctora, el micrófono. Señora fiscal, el micrófono. Tengo una preparatoria el 16 de abril a las 8:30, doctor. ¿Podría por ahí a las 10 o 11? Señor defensor, a las 10 de la mañana. Señoría, tengo que hacer un desplazamiento a Embalema, Tolima, por una inspección judicial que me obligaría a hacer el viaje en horas de la mañana, pero voy a mirar cómo organizo acá, entonces para evitar pues fijar nuevas fechas, entonces sí, confirmo mi participación, su señoría. Señora fiscal. ¿Qué dijo el doctor? ¿Que no podía a las 10 de la mañana el 16 de abril? No, que él tiene una diligencia y va a mirar para organizarse para poder asistir a esta. Ah, bueno, perfecto. Entonces, el 16 de abril. A las 10 de la mañana. Bueno, señor. Bueno, señor. Señor defensor, 10 de la mañana. 10 de la mañana del 16, o sea, el viernes, sí, su señoría. 16. Doctora Hilda, discúlpeme, señor juez.
La audiencia que usted refirió a las 8:30, ¿qué es? Una preparatoria en el juzgado 17 penal del circuito. ¿Y usted considera que a las 10 de la mañana ya se ha terminado? Sí, eso no demora mucho, doctora. Bueno, Y porque si el también señor juez le parece pertinente, dado que el doctor Daniel es posible que participa de la audiencia, hacerla un poco más tarde, porque me parece que una audiencia preparatoria pues tiene su ritualidad que puede llegar, pues la doctora conocerá el caso, pero a las 10 de la mañana... una mala observación de la doctora, puede ser a las 11, doctor. Doctor Daniel, a las 11. Sí, su señoría, no tengo inconveniente. Listo. Gracias, Entonces, doctora María Inés. se suspende esta audiencia Hecho. y se fija para el 16 de abril a las 11 de la mañana. Entonces, siendo las 12:19 del mediodía, damos por finalizada esta audiencia. Muchas gracias por su asistencia. Gracias a usted, doctor. Hasta luego a todos. Que Hasta tengan luego, buen... muchas gracias, buen día. Bueno, hasta luego. Doctor Edgar, señor juez, qué pena con todos. Bueno, sea de entrada primero agradecer al señor abogado por estar presto al horario, pero se me ocurre que para no estropear su viaje también, podamos quedar con la doctora Hilda, inmediatamente ella se desocupe de su audiencia, pues podamos ser convocados a esta audiencia para que lo hagamos lo más rápido posible. Si el doctor Daniel está de acuerdo. También. Doctora, lo que pasa es que precisamente guiándome entre Rovira y Ambalema hay alrededor de unas 4 horas. Entonces, a mí en realidad hasta me sirve que sea más sobre las 11, más tirando al mediodía, de tal manera que yo alcance a iniciar el recorrido muy temprano, llegar a Ambalema y buscar desde dónde me voy a conectar, porque ya no podría hacerlo desde mi domicilio profesional, sino en algún sitio por ahí casi buscando apoyo en la misma policía donde voy a hacer la inspección, a que me presten un espaciecito. Ya muy seguramente no será en la comodidad de mi oficina, sino desde el celular tal vez. Entonces, si se hace antecitos, me obligaría a hacerlo más temprano, o en el momento en que la doctora diga que se desocupa, me puede coger es por carretera. Bueno. Listo. Bueno, entonces, gracias por su asistencia. Muy buenos días. Siendo las 10:59 de la mañana del día de hoy, 16 de abril del 2021, procede el Juzgado 24 Penal Municipal con funciones de control de garantías de la ciudad de Cali a dar inicio a continuación de audiencias de solicitud de sustitución de medida de aseguramiento dentro del radicado 76001 6000 2021 00042. Pudo determinar quiénes hacían parte de la banda y cómo era el modus operandi de ellos, y de ese trabajo investigativo se solicitaron las órdenes de captura, y dentro de esos capturados se encuentra el patrullero, quien el juez de control de garantía de penal municipal le impuso medida de aseguramiento contentiva en privación de libertad intramural. A él le fueron imputados los delitos de concierto para delinquir, 340, como coautor del hurto calificado y agravado, 240, 241, por unos hechos acaecidos el 12 de junio del 2019, donde entraron en una propiedad y un bien inmueble y sustrajeron dinero, joyas, celulares, tablets y una serie de elementos
evaluado en más de 90 millones de pesos. Ese es más que todo lo que le imputaron al señor Héctor Fabián. Para el despacho es claro que esos elementos probatorios no demuestran la no participación del señor patrullero Héctor Fabián Acevedo Bastos en los hechos imputados por la Fiscalía, como tampoco con ello se puede lograr inferir razonablemente que desaparecieron los requisitos del artículo 308, como lo dispone el artículo 318 del Código de Procedimiento Penal. Realizar una inferencia razonable para decidir si desaparecieron o no los elementos que estructuraron los requisitos que para el decreto de la medida de aseguramiento fueron tenidos en cuenta cuando ella se decretó y decidir en consecuencia lo que fuera pertinente. Eso lo dijo la Corte Constitucional en sentencia C-456 del 2006. Pero aquí no se hizo. Si bien el oficio del comandante tiene fecha 17 de marzo del 2021, es un oficio posterior a la imputación, a la audiencia de imputación, trajo las minutas de vigilancia de esa fecha, específicamente la del 12 de junio del 2019, donde aparece que el patrullero realizó su actividad de vigilancia ese día y firma dicha minuta. Pero con ello no se demuestra que hayan cambiado o haya desvirtuado ese peligro para la comunidad, para la sociedad. Y es que aquí hay que tener en cuenta que dentro de esa banda de los Sayas, si bien capturaron a la mayoría de los integrantes, también es cierto que hay unos que no lo han capturado. O sea que la banda tiene unos integrantes que no han sido capturados. Entonces, es claro que este artículo 310 habla sobre para estimar si la libertad del imputado representa un peligro futuro para la seguridad de la comunidad. Y uno del sentido de que unos miembros de una banda no hayan sido capturados completamente conlleva a que posiblemente en el futuro se puedan volver a reunirse y seguir cometiendo actividades ilícitas. Además, en este artículo 310 se nos habla que el juez también tuvo que tener en cuenta la gravedad y modalidad de la conducta punible. Y es que esta conducta es supremamente grave porque se refiere a varios patrulleros de la Policía Nacional, que son servidores que deben de ir en contra de la delincuencia, no realizar actividades ilícitas o por fuera de la ley, sabiendo que ellos son autoridad para brindar seguridad a la sociedad. Esta investigación se seguía contra una banda llamada Los Sayas. Óyase bien, por más de año y medio, donde la Fiscalía, la Policía Nacional pudo
infiltrar un agente en esa banda y ese agente hacer la labor correspondiente de investigación para poder determinar quiénes hacían parte de esa banda. Que son más de, dice la señora fiscal, que son más de 18 policías que están inmersos en esos ilícitos. Y un centenar de civiles. Que de esta banda la componen más de 52 miembros que la integran. Unos ya están capturados, pero hay otros que no han sido posibles las capturas de ellos. Ahora, de esas órdenes se capturó a este patrullero al que le fue impuesta la medida de aseguramiento privativa de libertad por unos hechos acaecidos en la madrugada del día 12 de junio del 2019. Porque según, y por unos hechos de un homicidio, figúrese, un homicidio realizado a otra persona miembro de esa banda por un reparto o un producido ilícito que no le dieron presuntamente al señor patrullero. La señora fiscal manifestó que ya ella había radicado el escrito de acusación en el mes de febrero, de fecha el escrito de acusación 11/02/2021. Y dentro de esa acusación se encuentra la acusación del señor Héctor Fabián. Tiene en ese escrito de acusación 31 personas acusadas. Y al señor en ese escrito de acusación, al señor Héctor Fabián, además, manifestación de la misma señora fiscal, o sea, de la misma fiscalía, y razón la asiste, porque ella manifestó que este no era el escenario para ella dar a conocer elementos probatorios. Además de esto, tenemos que en el artículo 314, en su parágrafo primero, dice: no procederá a la sustitución de la detención preventiva en establecimiento carcelario por detención domiciliaria cuando la imputación se refiera a estos delitos. Y dentro de esos delitos está el hurto calificado. Hurto agravado. Entonces, es claro que solamente con esta normativa del 314 se tendría que negar también la solicitud de sustitución de medida de aseguramiento. Porque dentro de los delitos imputados se encuentra el hurto calificado y agravado. 240, 241 del Código Penal. Entonces, para este juzgador, por estas razones, considero que no se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 318 del Código de Procedimiento Penal, como tampoco lo dispuesto por el artículo 314 del Código de Procedimiento Penal, para poder acceder al cambio o a la sustitución de la medida intramural por una domiciliaria o una no privativa de la libertad. Entonces, esta es la decisión que he tomado en el día de hoy
que tomo en el día de hoy, luego de revisado los elementos aportados tanto por el señor defensor como la señora fiscal, y teniendo en cuenta las manifestaciones de todos los intervinientes, entonces resuelvo primero negar la sustitución y o revocatoria de la medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario que cursa en contra del hoy procesado por no reunirse los requisitos establecidos en los artículos 318 y 314 del Código de Procedimiento Penal. Entonces, solo resta preguntarle a las partes si van a interponer algún recurso. Señora fiscal. Señora fiscal, no la escuchamos. Qué pena, su señoría, enterada y conforme con su decisión. Señor defensor. Gracias, su señoría. Interpongo recurso de apelación que sustentaré una vez así me lo permita. Señora procuradora. Sin recurso, señor juez, conforme con su decisión. Bueno, entonces, como quiera que el señor defensor ha interpuesto el recurso de apelación, yo le voy a dar el uso de la palabra para que sustente el mismo. Señor defensor, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, su señoría. Debo indicar en primera medida que, como es costumbre y obligación, respeto plenamente la decisión adoptada por la judicatura. Sin embargo, ello no quiere decir que la comparta, porque en efecto no la comparto en absoluto, en virtud de que considero que el análisis realizado por el despacho es un análisis sesgado, producto de la mera tipificación en la que gira este proceso penal. Debo indicar que al despacho se dejó guiar fue de que se trata de un concierto para delinquir, se trata de un hurto calificado, de agravado, de homicidio, de porte ilegal de armas, y en gracia de discusión podríamos decir que se haya imputado más de medio código. Pero es que, lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia, las imputaciones de la Fiscalía en ocasiones son, en términos de la Corte, infladas, y esta situación se puede corroborar con una simple lectura del escrito de acusación. Y es por eso que se corrió traslado de ese escrito de acusación, porque el escrito de acusación es lo que le pone fin al proceso investigativo del ente acusador. Es decir, que ahí es donde ya la Fiscalía hace la convocatoria a juicio oral diciendo qué fue lo que encontró al final de su actividad. Y allí entonces, aunque se mantenga la tipificación, se puede observar que el tema de concierto para delinquir no tiene ni pies ni cabeza. Tanto así que, obviamente, como un tema de contexto, el día de ayer tuvimos la acusación de esa diligencia y la petición a unísono de todos los defensores fue precisamente la nulidad de este proceso, y tanto así que el mismo juez, el doctor Nazario, le hizo el llamado de atención a la Fiscalía por considerar que efectivamente ni siquiera se cumple con requisitos de mencionar adecuadamente los hechos jurídicamente relevantes. Sin embargo, como esta situación pues no fue objeto de la audiencia de antier, pues no la voy a profundizar, solamente lo manifiesto en esa igualdad de armas que me asiste, en tanto que así como la Fiscalía se le permite hablar de audios imaginarios, de chat imaginarios, de videos imaginarios, y digo imaginarios no porque no puedan existir, sino porque no se traen a la audiencia, pues asimismo se permite entonces que la defensa pueda hacer alusión a aquello que no llegó a esta diligencia. Pero ya centrándonos en lo que realmente atañe a la diligencia, pongo de presente que el artículo 318 se está interpretando mal, porque el artículo 318 lo que indica es la obligación que tiene el defensor, y lo ratifica la Corte Constitucional en la sentencia que ha invocado el despacho. Esa sentencia me sirve más a mí que a la misma judicatura o a mi contraparte, y es porque lo que se señala allí en esa decisión y que se señala en el artículo es que el defensor debe presentar elementos en materiales probatorios e información legalmente obtenida que permite inferir
razonablemente que han desaparecido los requisitos, es decir, no un tema demostrativo de certeza, porque eso solo se logra pues allá en virtud del 381 en un tema del final, de un juicio oral, sino que el grado de credibilidad, el grado de aceptación de la información y elementos que se le exige a la defensa para sustituir una medida es en grado de inferencia razonable, ni siquiera en grado de probabilidad de verdad, sino en grado de inferencia razonable, es decir, se pone al mismo nivel en el que en momento se hizo la imputación por allá en diciembre. Pues resulta que contrario a la postura de lo que parece ser una bancada de la Fiscalía, el suscrito sí cumplió con esas obligaciones, incluso apuntando no a las ramas, sino al tronco del árbol, es decir, en un tema pedagógico, como me caracteriza como profesor de Derecho Penal en algunos claustros, si la medida de aseguramiento se equipara, se hace una analogía como un árbol frondoso, las ramas de ese árbol son los fines de la medida, pero esas ramas van pegadas a un tronco que en este caso sería la inferencia razonable de autoría o participación del imputado en la conducta que se investiga. ¿Qué hizo la defensa con el certificado de J1 de general comandante de la Metropolitana de Cali? Pues tumbar, darle un hachazo a ese árbol, derribarlo, porque se afectó la inferencia razonable. ¿Y será que es que el defensor solamente se quedó en el discurso? Resulta que no, porque esa medida se construye, ese tronco, nace de que se le señala a un patrullero, al patrullero Héctor, haber despejado un cuadrante para que se cometiera un hurto. Y esa situación es la que dice, por eso usted es miembro de la banda, porque cuando usted está patrullando, señor patrullero Héctor, usted se hace el de la vista gorda, usted se quita del lugar, deja de patrullar, deja de cumplir con sus obligaciones como policía para que los atracadores, los de los hayas, lleguen y hagan el atraco, logren su positivo delictivo. Y como considero yo, fiscal, que usted hace eso, entonces yo, fiscalía, considero que usted hace parte de la organización, porque les facilita la zona les deja trabajar como tranquilos. Esa es la inferencia razonable de ese mes de diciembre del 2020. ¿Qué hizo la defensa? Demostrar que eso es imposible que ocurriera. ¿Por qué? Porque el patrullero, para el momento del hurto, no se encontraba en servicio. Y si no se encontraba en servicio, quiere decir que no tiene moto, que no tiene patrulla, a menos pues que ahora se diga que tiene un CAI privado y con motos privadas y paneles privadas, pero no. Como se dice, es usted como policía es un bandido porque deja la zona para que otro atraque, pues qué raro que es que para el momento del hurto el patrullero ni siquiera ha recibido turno, entonces no tenía ni duster, ni tenía panel, ni tenía moto, ni tenía cuatrimoto o cualquier otro vehículo de los que utiliza la Policía Nacional para su patrullaje. Y entonces no tiene radio para escuchar si alguien llama a la línea 123 y dicen, oiga, allá central, que patrulla verde tal, ¿cómo le parece que están reportando un hurto en tal parte? No tenía cómo enterarse porque no tiene radio. No tenía armamento para ese momento, para decir es que yo como mantengo el armamento las 24 horas y puse por eso en la intervención de antier que en ocasiones por aquello de plan pistola se le permite al uniformado mantener de manera permanente, valga la redundancia, esa arma de dotación, pues que en el caso de Cali esa situación no se presenta y tiene que reclamar armamento antes de cuando comienza el turno y entregarlo al final. Es decir, que para ese momento ni siquiera arma de dotación tenía el policía. Entonces, como la hipótesis de la fiscalía fue esa, pues la defensa lo que hizo fue atacar de raíces y mostrar que es imposible. Dijo por allá la bancada de la fiscalía, es que el defensor debió haber demostrado qué hizo el patrullero antes de empezar el turno. No, esa no es una obligación que a mí me toque, como lo dijo la procuradora y que hizo eco ahora en la judicatura. Es que yo no tengo por qué averiguar qué hizo el patrullero a las 5:20 de la mañana. Antes de recibir el turno. Yo lo que tengo que averiguar es si para ese momento estaba en turno para saber si es cierta la hipótesis de la fiscalía. ¿Estaba en turno? No estaba. Entonces no puede despejar ninguna zona. Es decir, que ahí se aplica lo que la misma señora procuradora en su momento describió de memoria cuáles son los componentes de la sana crítica. Pues son los que de verdad deben pasar de la enunciación a la materialización. Y entonces ahí ¿cuál? El del sentido común. ¿Cómo despejo lo que no tengo a mi disposición? Entonces la defensa sí cumplió con ese requisito que le exigía el 318. Ahora bien, ha dicho la judicatura, es que esta persona
no ha desaparecido todavía esa situación que generó la medida. ¿Cómo que no? Si es que la Fiscalía también dice, a esta persona se dedicaba a prestar chaquetas. Entonces, ¿qué hizo la defensa? Sentido común. Venga, general, ¿cuántas chaquetas le tiene este patrullero? Es que él tiene un almacén de intendencia a cargo, es el que trabaja en intendencia. O sea, ¿cuántas tiene este pelado para poder decir que vive prestando chaquetas? Respuesta del general. Nunca le hemos dado una chaqueta porque ni en el clima que estamos se da chaquetas. Aquí damos chaleco, pero pues yo no le puedo decir cuántos chalecos tiene porque la hipótesis de la Fiscalía, la situación fáctica que es lo que delimita mi actuación, dice chaqueta, y una chaqueta tiene mangas, un chaleco no tiene mangas. Entonces, es más, quienes han visto alguna vez un policía en la calle con chaleco, saben que el chaleco en clima cálido, el chaleco de los uniformados, es en una especie de mallita. ¿Por qué? Pues por el calor, como alguien que alguna vez haya ido a Cartagena, por ejemplo, ha visto los policías con ese tipo de prendas. Y la chaqueta es para el frío, pues ya es mucho más cerrada, y esa situación hace que presta chaquetas. ¿Cuántas chaquetas? No hay ninguna. Presta gorras. Listo, entonces sentido común. General, ¿cuántas gorras tiene el patrullero? ¿Cada cuánto le dan gorras? ¿Cada 8 días? ¿Cada mes? 2 veces al año, como lo dice la norma en temas de dotación en derecho laboral. No. ¿Cómo le parece, señor abogado, que la última vez que le dimos una gorra a ese muchacho fue en el 2016? O sea que el patrullero sigue con la gorra vieja que tiene, pero sin embargo la Fiscalía dice que presta gorras. Entonces, ¿qué hizo la defensa? Bajo la situación fáctica imputada, demostrar que no tiene asedero. Más no puedo hacer. Y más no puedo hacer es porque la Fiscalía aquí ha dicho, la Judicatura, que es que existe la continuación de ese riesgo futuro porque hay unas personas pendientes de capturar. Válgame Dios, o sea, la única manera de poder revocar o de sustituir, que fue lo que se pidió en este caso la medida de aseguramiento contra el patrullero Héctor, es que entonces la defensa vaya y le haga el trabajo a la Judicatura y a la Fiscalía, a las autoridades, a nivel general, y a la SIJIN incluso, de ir a capturar, a aprender a esas 16 personas que faltan para solo cuando el abogado lo logre reemplazar esas labores que le toca a otros, poder decir, ya no hay nadie pendiente para capturar. Y entonces, como ya no hay nadie pendiente para capturar, desaparece su argumento de que ya mi cliente no se puede reunir con los que están pendientes para capturar, porque el argumento en la audiencia de hoy, y lo podrá corroborar el juez del circuito, es que hay unas personas pendientes de capturar. Si suelto a Héctor se puede reunir con ellos. Así lo deje privado de la libertad en el municipio de Rovira. Pues tendrá que darle hasta para los pasajes a la banda porque Rovira queda bastante lejos de Cali. Pero entonces, nótese que ese argumento es un argumento que deja a la defensa amarrada porque no tendría como yo poder pedir una sustitución de la medida. Tendría que quedarse el patrón con la medida de por vida hasta que en juicio oral logre demostrar la inocencia, porque no puedo yo ponerme a capturar a esas 16 personas. Es una negligencia de la Fiscalía que tiene hasta los nombres, los enlista en el escrito y no los captura. Tal el fiscal que imputó cargos al patrullero, es decir, el que le dice bandido al policía, debes quedarte preso, es el mismo abogado que hay un escándalo, el mismo fiscal que está inmerso en un escándalo de pedir 100 millones de pesos a cambio de manejar unos procesos. ¿Eso por qué se trae a colación? Porque lo que quiero pedirle al juez del circuito es que aplique el artículo 13 constitucional, señor juez. ¿Cuál? El de la igualdad. Es decir, yo no pretendo evaluar el trabajo del doctor Iván Aguirre. No me interesa su comportamiento. Lo que quiero hacerle ver a la Judicatura es que así como cuando un fiscal se procesa, tiene derecho a que se le presuma su inocencia, a pesar de que se radicó el escrito de acusación 2020-00777 el 7 de diciembre del 2020 ante el Tribunal de Cali, es decir, ya hay probabilidad de verdad frente a él, pues así como al doctor Iván se le presume la inocencia, incluso yo la presumo también, pues así mismo yo lo que pretendo es que la misma justicia en Cali mida a todos los procesados con el mismo rasero. Al policía, cuando se le acusa también de estar inmerso en alguna situación delictiva, debe darse el mismo derecho del fiscal de defenderse en libertad. Esa es la motivación que me llevó a tocar ese tema y por eso es que le pido al señor juez del circuito que así lo haga. Ahora bien, es que no le sustituyo la medida porque la banda la integran 52 personas. Y hay 22 eventos delictivos. Y el otro argumento de la Judicatura hoy es que lleva año y medio operando la banda. Y entonces tocó infiltrar a alguien para poder capturar la banda. Eso es cierto. Le asiste razón a la Judicatura. 52 personas, 22 eventos y hubo un agente encubierto y más de año y medio.
Pero resulta que mi cliente no tiene por qué soportar ese nivel de la banda, porque cuando corrí tras lo del escrito, no lo hice para que el juez se concentrara en los 16 personas que están pendientes por capturar, sino para que se pudiera hacer ese análisis de cómo, si se supone que la banda operó año y medio, mi cliente solo en un único evento aparece registrado, que es el hurto del 12. Como si se supone que hay 16 personas pendientes para capturar, ninguna de ellas está relacionada con ese hurto del 12 de junio. Cómo, a pesar de que se imputa el concierto para delinquir, los hechos, los eventos que allí están relacionados no guardan relación realmente para hablar de un concierto. Cómo, si se supone que operó año y medio, mi cliente lo vinculan a un 12 de junio del 2019, pero la banda a la que presuntamente pertenece sigue operando. Ahí en el escrito están fecha por fecha, evento por evento. ¿Por qué él no sigue allí vinculado a los demás eventos? Porque el concierto no existe. No pretendo que un juez de control de garantías haga una evaluación de la tipificación, pero sí que evalúe si realmente existe una información clara, palpable, al final de la investigación, que demuestre que esta persona es un peligro porque sigue y sigue y sigue y sigue delinquiendo. Es más, evaluará el señor juez del circuito. ¿Cuándo fue el último evento delictivo según el escrito de acusación? Diciembre del 2020, es decir, a puertas de la captura, porque ya desde abril a diciembre del 2020 se habla ya de un tema de unos estupefacientes en el sector de Jamundí. ¿Esto para qué? Para que se pueda evaluar que si al momento del 12 de junio del 2019 se procede a la captura de los policías y de la presunta banda, uno dice, claro, es que preciso cuando, muy salado Héctor, preciso cuando lo vinculan a la banda, cae la banda. Entonces, claro, no tiene cómo estar relacionado en eventos futuros porque si no cogieron la banda no pudo seguir actuando, estaba recién vinculado. Pero resulta que si se supone que estaba vinculado el 12 de junio del 2019, todos sus eventos siguientes, año y medio después, y no, ni siquiera lo mencionan en los eventos. Entonces esto permite ver que no existe el concierto, al menos no en esa situación fáctica, y entonces no se puede aplicar el parágrafo del 314 de la restricción basado meramente en la tipificación del hurto calificado, porque se demuestra que para el hurto no estaba. Y que ese concierto pues tampoco puede aplicarse como una restricción. Señor juez del circuito, si la teoría de la fiscalía fuera que mi cliente atracó con las personas que se metieron al apartamento, el elemento material probatorio que trajo la defensa sería hacer el ridículo. Estaría yo reconociendo aquí un ridículo. Pero resulta que, como la situación fáctica se circunscribe a un cuadrante patrullado y no existió cuadrante patrullado, lo procedente era hasta revocar la medida, solo que para no buscar esos extremos, sino unos puntos medios, se pidió fue una sustitución, y es lo que le ruego al señor juez del circuito conceda, ya sea la principal, que fue la no privativa de la libertad. Si el problema es una reunión con los pendientes por capturar, la no privativa pedida es que se abstenga de reunirse con determinadas personas, es decir, que estaría suficiente con esa restricción que permite el 307, literal B, numeral séptimo, la prohibición de comunicarse con determinadas personas. Si existe algún elemento con posterioridad que demuestre que se unieron en algún momento, que se llamaron, estaría habilitado la judicatura para revocar esa sustitución. Entonces ruego, señor juez del circuito, que revoque la decisión hoy adoptada y en su reemplazo sustituya la medida de aseguramiento intramural por una no privativa de la libertad, o en su defecto, de manera subsidiaria, ratifico mi petición de que se genere una sustitución por una domiciliaria en el municipio de Rovira, donde estaría alejado del lugar de los hechos y donde no existiría ninguna posibilidad ni de patrullar cuadrantes, ni de ponerse uniforme, ni de tener contacto con ningún presunto integrante de la banda. Esa es mi petición, señor juez. He cumplido con los requisitos para que el recurso se tramite, en tanto que he mostrado cuál es el motivo de disenso, me he referido a sus argumentos, he dicho por qué no estoy de acuerdo con ellos, e incluso he planteado cuáles son las normas en las que se basa mi petición. Por tal motivo le ruego, señor juez, que le dé trámite para que sea el juez de circuito el que decida si realmente pues está llamado a prosperar o no mi petición. Muchas gracias, señor juez. Desde el curso 90 de los oficiales, donde aprendió con casos reales, y su gran escuela, la policía, cómo ejercer hoy la abogacía.